lo mejor posible la clase de hoy. Bueno, antes que nada quería preguntarles si tenían alguna duda, alguna pregunta. Sí, el transporte por ferrocarril está regido por la ley de ferrocarriles, que es una ley bastante vieja, no me acuerdo exactamente el número, pero era, si mal no recuerdo, este, sí, busquen ley de ferrocarriles, sí, y les va a aparecer en Google sin ningún tipo de inconveniente. Respecto de transporte aéreo, se rige por el Código Aeronáutico. Código Aeronáutico. Y el transporte marítimo por la Ley de Navegación, que si mal no recuerdo es la Ley 20.094. 20.094. Acá se los voy a anotar. Sí, sí. De todas maneras, esto es más genérico, ¿no? Así que es para que sepan que hay normas específicas sobre estos temas. De ferrocarriles y código aeronáutico. Bien. Y después hay una ley para transportes de materiales peligrosos, que es una ley muy específica y puntual, con ciertos requerimientos que tienen que tener, por ejemplo, eh, cuando los camiones transportan o trasladan materiales peligrosos de un lado a otro, bueno, se rigen y se aplica esa normativa puntual y específica, ¿no? Que yo les menciono. No me acuerdo el número de la ley, pero si ustedes la googlean también va a aparecer, ¿eh? Transporte de materiales peligrosos. Y es una ley puntual que se refiere justamente a ese tema. Está bien, dígame. ¿A qué, precisamente a qué te estás refiriendo? ¿Cuenta corriente bancaria? Banco. Sí. Bueno, eso depende de cada contrato en particular. Normalmente eso se puede dar en el contrato de cuenta corriente bancaria, donde el cliente y el banco pueden disponer de común acuerdo, por supuesto con la autorización del banco, la posibilidad de girar en descubierto, es decir, librar, por ejemplo, cheques sin fondos suficientes para que el banco luego los pague una vez que se presente el cheque al cobro. Eso, por supuesto, hace que el banco cobre una comisión y los intereses pertinentes, porque es un adelanto, un préstamo en definitiva. ¿eh? Lo que hace el banco en ese caso puntual justamente es este, intervenir en el cumplimiento del pago de una fórmula establecida, que es el cheque,
cuando aún en el caso concreto no existen fondos suficientes para hacer frente a los valores que ingresan. Y la disponibilidad tiene que ver con un contrato de apertura de crédito fundamentalmente. Por eso muchas veces se complementa uno con el otro. El contrato de apertura de crédito puede ser en el ámbito de la cuenta corriente bancaria o puede ser también en el ámbito de una caja de ahorro, por ejemplo, cuando el banco pone a disponibilidad de su cliente un monto determinado por un determinado periodo de tiempo, que el cliente puede o no utilizar. En realidad al banco no le interesa si el cliente lo utiliza o no. Lo que hace el banco es poner a disposición de ese cliente esa plata durante el término especificado para que él lo use en caso de que sí lo considere pertinente o lo requiera. Independientemente de que sea o no utilizado, el banco, por supuesto, igual va a cobrar los intereses, las comisiones y todo lo que se refiere a ese tema, ¿no? No, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, más que video, lo que yo iba a hacer y voy a hacer es para la semana que viene, que ella va a dar y desarrollar el tema de títulos valores, es subir el link del día de la clase que va a dar este tema. Cosa de que ustedes lo sepan y si puedan unirse, lo hagan, ¿no? Esa es la Hola, idea. hola Fabi, discúlpame. Hola María José, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, andás? hola a Buen día. todos. Bien, disculpen, ¿no? Que me intrometa. Creo que está subido como material también algo que hizo la profesora Bolero en comunidades de títulos Sí, sí, valores, de en el todo aula esto. virtual en el aula virtual está subido, sí, sí. Sí, pero Ah, yo lo que les dije es que les voy a decir la clase, la semana que viene, Florencia va a dar esta última unidad en su comisión y como ella es especialista en este tema, entonces fundamentalmente para que ellos si tenían la oportunidad la escuchen también, ni más ni menos, o sea, o sea que básicamente. la semana que viene esta clase, digamos, está, digamos, no, a esta hora no se da clase, sino que van a la No, no, clase no, 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 de no, Florencia. no, 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 es independiente de eso, no, Ah, ok, no, 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 ok, no, ok, no, no, ok. no, Gracias, Fabi. no, no, es independiente, o sea, para que ellos puedan, en todo caso, recabar mayor información o ver otro punto de vista del desarrollo de la última unidad, que es la que por ahí siempre queda un poco más, desprotegida, entonces que si ellos pueden asistir, tienen esa alternativa. Mm. Va a ser los dos próximos lunes. El lunes que viene, el lunes que viene seguro y el próximo. Me parece que es a la tarde, sí, me parece que es a la Sí, tarde, el sí. lunes a las 15. A las 15. De 15 a 17. Sí. Sí, de todas maneras nosotros hoy vamos a ver este, algunos aspectos referidos a los títulos valores, ¿no? Así que es la idea verlo ahora. La semana que viene va a ser el viernes la última clase. Yo la idea que tengo es dar algunas cuestiones más importantes o directamente repasar algunos puntos más trascendentes por ahí les va a servir a ustedes y también, bueno, si ustedes tienen alguna duda que la puedan llegar a plantear como hicieron ahora y, bueno, responder las inquietudes que puedan llegar a tener. ¿M? Así que ya estaríamos terminando la semana que viene. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, vamos hoy entonces a empezar a ver algunas cuestiones referidas a títulos valores. ¿M?
temas que van a ser digamos, los más importantes. No vamos a desarrollar punto por punto, pero sí algunos aspectos más interesantes y que tienen mayor trascendencia en este aspecto. Como ustedes saben, el tema de los títulos valores es bastante amplio y en realidad muchas veces uno no tiene cierta noción desde el punto de vista de la exactitud de la terminología empleada. Muchas veces se utiliza el término de títulos valores en forma inconsciente y no se da una precisión específica o puntual sobre los temas de los cuales se trata de desarrollar. Por eso la idea es hoy un poquito ver algunos aspectos de este tema que es muy importante en el ámbito del derecho comercial, ¿no? Y tan importante es que ya hace bastante tiempo autores que tienen gran trascendencia en el ámbito jurídico mercantil, como por ejemplo Ascarelli o por ejemplo Rippert, que son dos autores muy conocidos a nivel internacional, anticipaban de alguna manera la importancia que este tema iba a tener, una importancia notoria y fundamental que se les atribuye a los títulos, que ya se les atribuía a los títulos valores en el ámbito de la economía moderna. ¿Y por qué esa importancia? Básicamente es a través de los títulos valores donde se materializa el poder económico para poder controlar grandes sociedades, por ejemplo. Esto se da, para que ustedes tengan la idea, a través de la posesión legítima de acciones que posibilita el control de esas sociedades, por ejemplo, las sociedades anónimas, o de las cuotas que corresponden a las SRL y que influyen de manera notoria en la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esas personas jurídicas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera es a través de los títulos valores que en los tiempos actuales se adquiere riqueza, se acumula riqueza y también se maneja poder. Con esta idea básica, ya ustedes se habrán imaginado que es a través de los títulos valores que se representan determinados derechos. Para que se entienda mejor, los títulos valores de alguna manera es la materialidad, la concreción física o el documento que contiene y representa derechos. Pero el término de títulos valores es un término bastante amplio. Nosotros básicamente cuando hablamos de títulos de crédito o títulos circulatorios, nos estamos refiriendo a una especie dentro del ámbito de los títulos valores. Por eso es importante tener presente y tener en consideración que cuando uno habla de títulos valores, se está refiriendo en general a lo que es el género, que al mismo tiempo tiene diferentes especies, ¿no? Hay una relación de género-especie entre títulos valores, por ejemplo, y los llamados títulos de crédito, que es lo que más precisamente nos interesa a nosotros en esta unidad. Cuando hablamos de títulos valores, entonces,
siempre tengan esa idea de que es una noción más genérica, más general, que se refiere a una gran cantidad de documentos que representan diferentes derechos que están contenidos en ese documento. Y allí incluimos entonces a los títulos de crédito o títulos circulatorios, ¿no? Que son usualmente utilizados como sinónimos, títulos de crédito y títulos circulatorios. Este último concepto de títulos circulatorios es un concepto que algunos han criticado, pero ya después vamos a ver un poco más detenidamente ese tema. Por lo tanto, ¿qué se les ocurre además del ejemplo que yo les di de acciones de sociedades anónimas o cuotas relativas a las sociedades de responsabilidad limitada? ¿Qué otro tipo o qué otro ejemplo se les ocurre de títulos valores, teniendo en cuenta esta primera introducción que hacemos del tema? ¿Qué les parece? ¿Qué otra cosa se podría incluir dentro del ámbito de los títulos? Títulos públicos, ¿no? ¿O sí? Bueno, perdón. Con respecto a los títulos públicos, también son de alguna manera títulos valores, pero hay una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Todos los títulos emitidos por el Estado, sea nacional, provincial o municipal, básicamente dependen para que su creación sea posible, de una decisión de tipo administrativa, y está regulado básicamente en principio por el derecho administrativo. Y por lo tanto no es una creación privada. Cuando nosotros hablamos de títulos valores nos referimos puntual y específicamente al ámbito privado. Aquí no hay intervención del Estado, simplemente la parte interesada crea un título valor con un determinado fin puntual y específico. En el ámbito de los títulos públicos interviene el Estado, y como interviene el Estado, necesariamente tiene que haber todo un procedimiento administrativo previo a la emisión de esos títulos. Si bien el Estado otorga derechos a través de esos documentos representativos, por supuesto ustedes saben, lo utilizan para obtener financiación, también está regulado precisamente en el ámbito del derecho administrativo. Y esa es la diferencia entre los títulos valores y los títulos públicos, que también son títulos valores, pero donde hay una intervención necesaria por parte del derecho administrativo por ser una cuestión que es pública, ¿no? Y en el caso de las criptomonedas, esas sí ya entrarían porque son privadas, no tienen regulación. No tienen regulación legal. Las criptomonedas, que la verdad que el tema de las criptomonedas ha aparecido como algo tremendamente novedoso a partir de los últimos 4 o 5 años. Fundamentalmente ha tenido un auge muy notorio desde más o menos este momento, ¿no? Básicamente no hay regulación legal y tampoco hay control estatal. Se crean por parte de privados, pero el tema de las criptomonedas, vos no tenés un documento, papel, digamos, que acredite Claro, que tampoco son, están declaradas. claro, es un tema del cual se está estudiando y escribiendo mucho también actualmente, como es un tema muy nuevo, muy novedoso, y la verdad que tiene ribetes que son muy importantes, pero además de esa situación también hay que decir que se mueve única y exclusivamente en un ámbito donde tampoco hay control de parte del Estado, porque no, hasta ahora los intentos de control que han tenido diferentes estados en el ámbito del control de las criptomonedas no han dado demasiados resultados, ¿no? Y esto hace que de alguna manera, al no haber una regulación legal puntual y específica, también sea, por decirlo de alguna manera,
una forma de inversión que todavía está sin un ámbito de regulación específica, incluso a nivel mundial, ¿no? Entonces, la característica es que este tema de las criptomonedas también son muy volátiles, porque al no tener regulación legal, al no tener control estatal de ningún modo, esa volatilidad también hace que muchas veces no exista, digamos, una posibilidad de inversión cierta, que haya un riesgo muy importante y sobre todo el hecho también de que haya una gran cantidad de defraudaciones como las que ha habido también, porque esa falta de control promueve de alguna manera esa situación, ¿no? Acá básicamente nos estamos refiriendo a lo que es tradicional, donde hay regulación legal, donde hay control estatal, donde hay normas que regulan cada tema puntual y específico, y órganos que justamente realizan un control, ¿no? Con respecto a órganos estatales que realizan un control de todos estos temas de los títulos valores. Bueno, por ejemplo, también son títulos valores las obligaciones negociables, también son títulos valores la carta de porte en el ámbito del contrato de transporte. También lo es el warrant, que lo vimos en garantía. ¿Se acuerdan el duplicado del certificado de depósito? Todo lo que tiene que ver con las prendas en garantía, todo lo que tiene que ver con los títulos de crédito en general, letra de cambio, cheque y pagaré, factura de crédito, que también lo vamos a ver, temas que vamos a ver ahora en un ratito, ¿no? Bueno, entonces, los títulos de crédito, títulos circulatorios, son una especie dentro del ámbito de los títulos valores que yo les mencionaba hace un rato. Los títulos de crédito básicamente se caracterizan, y vamos ahora a un concepto que solía dar Vivante y que todavía es muy utilizado. Títulos de crédito es un documento que es necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. El título de crédito es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. Por lo tanto, siempre que hablamos de un título de crédito, necesariamente tenemos que hablar de un documento, de un instrumento material representativo de derechos. ¿Qué pasa? A través del título de crédito se incorpora un derecho a un título puntual y específico, a un documento puntual y específico. ¿Y cuál es ese derecho? Ni más ni menos lo que está expresado en ese documento. No puede ser menos ni puede ser más. Es lo que dice el documento. Y esto es una de las características trascendentes de los títulos de crédito, la literalidad. El título de crédito otorga los derechos que están contenidos en el mismo, que está literalmente expresado en el mismo. No puede ser más ni puede ser menos. Y esta es una característica que se denomina literalidad.
Y además es autónomo, que es otro de los principios y características de los títulos de crédito, porque esa autonomía deja sin efecto cualquier otro tipo de relación o vínculo anterior existente con respecto a ese mismo título. El derecho que otorga ese título nace con el titular legitimado actual, sin que exista ningún vínculo o relación con el anterior tenedor legítimo de ese título. Por eso la autonomía. También la abstracción es otra de las características de los títulos de crédito. Cuando hablamos de abstracción nos estamos refiriendo fundamentalmente a que el título de crédito vive independientemente de la causa que le dio origen. No se sabe cuál es el negocio jurídico o el contrato que posibilitó el origen o el nacimiento de ese título de crédito. Y hay una independencia entonces en ese vínculo. Por eso la abstracción, ¿no? Los títulos de crédito son abstractos, no se expresan en los mismos la causa ni el origen. Entonces, literalidad, autonomía, abstracción. Reitero, la autonomía significa que el derecho nace en cabeza de cada nuevo tenedor legítimo, sin que se puedan alegar, invocar causas que deriven de anteriores tenedores. Literalidad, autonomía, abstracción. También es importante mencionar el fenómeno de la incorporación. Ya hemos dicho que a través de una declaración de voluntad se incorpora en un determinado documento un derecho. A través de la teoría de la incorporación lo que se establece, lo que se dice es que el documento contiene al derecho. A través de la incorporación, a través de esa declaración de voluntad, plasmada, materializada en un determinado documento, se otorga un derecho, se incorpora un derecho. Por lo tanto, ese documento contiene el derecho. Pero de todas maneras, en este aspecto y en el tema de la incorporación hay que hacer una aclaración, porque si no, el derecho se perdería. Por ejemplo, en el caso de un cheque, el librador de un cheque lo que hace es incorporar, cuando emite un cheque, un derecho de cobro, especificado en ese cheque, en ese documento, conforme lo que dice ese documento, ni más ni menos, y por lo tanto ese derecho está incorporado en ese documento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al tenedor legítimo de ese documento se le pierde o una persona le roba ese título de crédito, ese cheque? Entonces,
también perdería el derecho contenido en el mismo de manera ilegítima. Por lo tanto, básicamente, en este tema de la incorporación se hace una distinción entre lo que es la titularidad y lo que es la legitimidad. Titularidad y legitimidad del derecho. Es decir, que si se viera esta teoría de la incorporación como algo rígido, estaríamos diciendo que cuando se pierde el título o la parte material que contiene ese derecho, también se estaría perdiendo el derecho. Y en realidad no es así, porque si no, el que roba un título de crédito sería o pasaría a ser titular de ese derecho, y no lo es. Por lo tanto, esto tiene que ver con la legitimidad. La legitimidad. Es decir, el derecho que otorga la ley para poder ejercer lo que está contenido en ese título o en ese documento. Por eso es importante tener presente que básicamente el documento es una cosa que de alguna manera reproduce o recepta determinados hechos que tienen relevancia jurídica. Y a través de los cuales se otorga un derecho. Ese derecho está contenido en ese documento, en ese título. Se trata de ni más ni menos que de la de la inserción de un derecho en una cosa mueble, que normalmente suele ser un papel. El papel es justamente lo que representa el derecho que está contenido en el mismo. Por eso, el creador de un título lo que hace es incorporar, reitero, al documento una declaración de voluntad. Esa declaración de voluntad siempre es incondicionada, no está sujeta a condición y además es irrevocable, no se puede revocar. Se incorpora en el documento una declaración de voluntad que es incondicionada e irrevocable. Y además es de carácter constitutivo y con alcance patrimonial. De carácter constitutivo porque básicamente se requiere y necesita de ese documento o título para poder ejercer el derecho. Y de carácter patrimonial porque siempre tiene efectos patrimoniales, ¿no? De esta manera, el emisor, el creador de ese título, lo que hace es colocarse en una posición de obligado cambiario. Y desde este punto de vista, deberá responder ante quien es el portador legítimo de ese documento. Los títulos de crédito se pueden emitir de manera nominativa a la orden o al portador. Yo les decía anteriormente que también se denominan títulos circulatorios, otros los denominan papeles de comercio.
pero la denominación más común es la de títulos de crédito. La de títulos circulatorios porque evidentemente estos títulos tienen como destino la posibilidad de circular, y esto es lo que le da importancia, vida y notoriedad dentro del ámbito jurídico, ¿no? Por supuesto, circular de la forma y de la manera que en cada caso se establezca legalmente. Los títulos de crédito que se emiten de manera nominativa, no endosables, solamente se pueden transferir a través de una cesión de créditos. Los títulos de crédito que se emiten a la orden, con la sola firma, se pueden transferir con la firma. Y los títulos de crédito que se emiten al portador circulan a través de la simple entrega. Tengan en cuenta esas características que estuvimos viendo, especialmente el tema de que los títulos de crédito se caracterizan por la literalidad, por la abstracción, la autonomía, el tema de la incorporación, entre otras cuestiones, ¿no? El tema de la literalidad es trascendente porque, reitero, lo que no está escrito en el título, nosotros teníamos un viejo profesor hace mucho tiempo atrás, que ya ha fallecido por supuesto, que decía y recalcaba, lo que no está en el título no existe en el mundo, ¿no? Y básicamente de eso se trata. Si hay algo que no está escrito y no surge propiamente del título, por ejemplo, de un cheque o de un pagaré o de una letra de cambio, por ejemplo, no existe, ¿eh? Por más que alguien se empecine en hacer ver de que hubo un contrato, tampoco, ¿eh? Lo que se puede reclamar a partir de la existencia de un título de crédito es lo que está expresado en el mismo, ni más ni menos, y esto hace a la literalidad. Es una forma de indicar también de manera concreta, clara y precisa cuál es el derecho que se ha incorporado en ese título de crédito, para saber qué se puede ejercer y qué no se puede ejercer, hasta dónde se puede ejercer y cuáles son los límites o modificaciones que derivan de esa obligación, ¿no? De eso se trata entonces. Dos o tres cositas que tienen importancia para cualquiera de los títulos de crédito. El primero de ellos tiene que ver con el endoso. El endoso es un acto a través del cual, un acto formal y concreto a través del cual se transmiten derechos en el ámbito de los títulos de crédito. Básicamente es a través del endoso que se transfieren derechos y por lo tanto es el requisito indispensable fundamentalmente en aquellos títulos de crédito en los cuales la característica es la circulación a la orden, de la existencia del mismo. Es a través del endoso entonces donde se transfieren los derechos que están contenidos en el título de crédito, especialmente en aquellos títulos que son emitidos a la orden, ¿no? La negativa de la
esto tiene que ver también con los títulos de crédito en general, cuando hablamos especialmente del pagaré y de la letra de cambio, y se refiere al protesto. ¿Qué es el protesto? Como concepto básico para que ustedes después lo apliquen a estos títulos puntuales que yo les mencionaba. Básicamente, cuando existe la negativa de la aceptación o del pago, por ejemplo, de una letra de cambio, esa negativa de aceptación o de pago se tiene que constatar a través de un acto auténtico que se denomina protesto. Básicamente es un acto entonces puntual y específico que constata en forma auténtica la negativa de la aceptación o la negativa de pago de una letra de cambio. También se aplica, por supuesto, al pagaré. Cuando hablamos de títulos de crédito en general, estamos hablando de títulos que otorgan la posibilidad ante la falta de pago o de falta de cumplimiento de lo que está expresado en el papel, de iniciar una acción legal que se denomina juicio ejecutivo. Por lo tanto, todos estos títulos son títulos ejecutivos que otorgan la posibilidad y la alternativa ante el incumplimiento en el pago conforme a lo que está establecido y surge de la literalidad de estos títulos, de iniciar una demanda que tramita a través de un procedimiento denominado juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque los documentos son títulos ejecutivos, ¿no? De esta manera, en el juicio ejecutivo existe la posibilidad de trabar embargo inicialmente contra el deudor o los deudores, sin otorgar ni prestar contracautela, cosa que sí es exigida en otros procesos, ¿no? El título ejecutivo entonces otorga esa posibilidad de solicitar un embargo con la interposición de la demanda misma, y además es un juicio más rápido donde las posibilidades de defensa que tiene el demandado son menores, son inferiores que las que podría llegar a tener en otro tipo de proceso, en otro tipo de juicio. Para que la letra de cambio, por ejemplo, sea un título ejecutivo, se requiere que haya sido debidamente protestada. Eso le otorga la característica de ser título ejecutivo. De esta manera, la letra de cambio que no es aceptada o que no es cancelada es un título ejecutivo siempre y cuando haya tenido el procedimiento del protesto, este acto que yo les mencionaba como acto auténtico, que le otorga la posibilidad de ser un título ejecutivo. De esa manera se puede demandar para el cobro del capital y de los intereses y gastos que se han tenido también. Básicamente, ¿en qué consiste o cómo se puede realizar el protesto? En realidad, la ley de letra de cambio establece dos modalidades o procedimientos diferentes mediante los cuales se puede hacer el protesto. El primero, a través de un acta que labra un escribano en su protocolo, que va a tener que dejar constancia de que se ha realizado el protesto en el mismo título, en la misma letra de cambio.
ya sea para que la letra sea aceptada o ya sea para que la letra sea pagada. Y el protesto, reitero, significa que esa letra no se aceptó o no se pagó. O en el caso del protesto del pagaré, es que llegada la fecha de vencimiento, tampoco se pagó, entonces se deja esa constancia en el título. Por acta que le hablará un escribano, dejando constancia en el mismo título. Esa es una de las formas. La segunda forma de realizar el protesto es por notificación postal, cursada por un banco al deudor o requerido. Esta es la segunda forma que establece la ley de letra de cambio para hacer el protesto. Notificación postal que cursa un banco al requerido deudor. El protesto se tiene que realizar, por supuesto, en el domicilio que está indicado en el mismo título, en el mismo documento. Y hago una pregunta. Sí. Perdón. Sí. ¿El protesto se le hace al firmante o al que lo cambió en el banco? Porque lo negoció en el banco. Ahora vamos a ver. Me adelanté, perdón. Sí, porque, a ver. En la letra de cambio intervienen letras de cambio. En la letra de cambio intervienen tres partes. El librador, que es el creador de la letra de cambio. El girado, que es el que está obligado al pago de la misma. Y el tercero, el beneficiario, que es a quien se debe pagar la letra de cambio, ¿no? Básicamente la letra de cambio se puede definir como un título de crédito por medio del cual, siempre con las características propias, ¿no? La abstracción, la autonomía que ya hemos mencionado y que son características, literalidad, etcétera, ¿no? Que ya hemos mencionado anteriormente que son características genéricas de todos los títulos de crédito, ¿no? Entonces, la letra de cambio es un título de crédito que es abstracto, literal, autónomo, etcétera, por el cual una persona, que yo les decía se denomina librador o creador de la misma, lo que hace es dar la orden a otra persona denominada girado, para que le pague incondicionalmente a una tercera persona que es el beneficiario una determinada suma de dinero en el lugar y plazos indicados en el documento. Librador o creador emite este título de crédito dándole la orden a otra para que se denomina girado, para que pague en forma incondicional a una tercera persona denominada beneficiario, o algunos lo denominan tomador también, por las dudas si le aparece como tomador o beneficiario, una determinada suma de dinero en el lugar y en el plazo que está indicado en la misma letra de cambio, ¿no?
Entonces, el girado tiene que aceptar la letra de cambio. Si no la acepta, el que es responsable es el creador o librador, que deberá hacer frente al pago en las condiciones estipuladas en el título de crédito. Si la acepta, es el girado el obligado al pago. Para que ese girado lo acepte, se tiene que hacer el acto de protesto. Igual para que se pague en el momento que esté establecido. Si no se paga, se hace el acto de protesto para poder realizar el reclamo judicial pertinente, o sea, ese juicio ejecutivo del cual yo hablaba hace un ratito. Básicamente el protesto se aplica, está regulado en la letra de cambio, pero se aplica también o se puede llegar a aplicar al pagaré. Pero es muy común, por ejemplo, que en el pagaré se disponga lo que se denomina la cláusula sin protesto, que es la que ahí se los puse, ¿no? Sin protesto, inserta también todo lo que, como les decía anteriormente, todo lo que se dispone en el documento es válido, lo que no existe no tiene posibilidad de ser exigido. Entonces, en el pagaré se puede poner la cláusula sin protesto, por lo tanto no es necesario realizar el protesto para luego poder ejecutar ese pagaré como título ejecutivo, ¿no? Se pone la cláusula sin protesto y se evita la posibilidad de, de tener que hacer el protesto. Básicamente la letra de cambio contiene una promesa incondicional de hacer pagar por un tercero, que es el girado, pero como les decía, en caso de incumplimiento es el emisor el que se hace cargo de ese pago. La promesa de pago es pura y simple, no puede depender de condición alguna. Por lo tanto, una vez que se presenta en las condiciones que están previstas en la letra de cambio, el obligado al pago lo tiene que efectivizar, ¿no? La letra debe llevar el nombre del beneficiario, pero el beneficiario también puede, dijimos que estos títulos pueden circular, de hecho se caracterizan por circular. El beneficiario puede endosar la letra en favor de otra persona, por lo tanto ese legitimado para presentarse al cobro puede ser otra persona que no sea el beneficiario que esté designado en la misma letra de cambio, ¿no? Aquel que suscriba una letra de cambio, además, para que pueda circular, queda solidariamente obligado al pago. Esta es una característica de los títulos de crédito, ¿eh? Cuando circulan y son endosados, los endosantes también quedan solidariamente obligados al pago. Las letras de cambio se pueden emitir, depende de cómo sean libradas a la vista, con lo cual deben ser pagadas en el momento en que se presentan al cobro, cuando el beneficiario lo haga.
a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo vista. Aquí se presenta el cobro luego de transcurrido el tiempo que se establece en la misma letra de haberse presentado, ¿no? Se presenta y una vez que se presenta se tiene que cancelar en el término que ella indica, ¿no? A un determinado tiempo de la fecha, o a un día fijo. Estas son las 4 modalidades en cuanto al plazo, ¿no? A la vista, a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo de la fecha y a un día fijo. Todas las disposiciones, perdón, lo que no les dije, y lo voy a anotar, la letra de cambio y el pagaré, cambio y pagaré, están regulados por un decreto ley, que ya es viejo, que es el 5065. El decreto ley 5965 del año 1963. Ese es el decreto que regula todo lo relativo a la letra de cambio y también al pagaré. ¿Qué es el pagaré? El pagaré es un título valor, también, como venimos viendo, formal, completo, que contiene una promesa incondicionada y abstracta de pagar una suma determinada. Título valor formal, completo, que contiene una promesa incondicionada y abstracta de pagar una suma determinada, de dinero, por supuesto, siempre hablamos de dinero, a su vencimiento, y que vincula solidariamente a sus firmantes. Aquí, a diferencia de la letra de cambio, intervienen dos partes. Una que es el creador o librador de el pagaré, que es el obligado principal, y el beneficiario o tenedor legítimo. Todos estos documentos, perdón, títulos de crédito, también necesitan contener todos los requisitos legales para que sean considerados como tales. Por ejemplo, en el caso de la letra de cambio está precisamente establecido cuáles son los requerimientos esenciales por la ley, cuáles son los requerimientos esenciales para que la letra sea considerada como tal. Si falta alguno de los requerimientos específicos, de los esenciales, entonces no es letra de cambio. Lo mismo sucede con el pagaré y lo mismo va a suceder con el cheque. Supongamos en el cheque, que es el caso más normal y habitual. Ustedes, si han visto un cheque, van a ver que
figura el nombre del banco girado, el banco que va a tener que pagar el cheque, un número identificatorio del cheque, la fecha de creación del cheque, quién es el librador, la cuenta del librador, el domicilio de pago, se necesita la firma hológrafa del librador, entre otras cuestiones, ¿no? La fecha en que fue creado, bueno, se los dije. En el caso del cheque de pago diferido, la fecha de presentación al pago. Por lo tanto, básicamente, cuando en cualquiera de estos títulos de crédito que estamos viendo falta alguno de los requerimientos legales que están expresados en cada norma con respecto a ellos, el título deja de ser tal y no es válido, ¿no? Así que eso tiene que ver con la completitividad o completitud de los títulos valores, de los títulos de crédito específicamente, para poder ejercer los derechos que están contenidos en los mismos, ¿no? Bueno, el cheque, que es otro de los títulos de crédito importante, está regulado por la ley 24.452. Hay dos tipos o dos clases de cheques: el cheque común y el de pago diferido. Son las dos clases de cheques que establece esta ley. Después hay diferentes modalidades de cheques, que es el cheque cruzado, el cheque en procuración, el cheque imputado, entre otros, ¿no? Pero básicamente las dos clases de cheques que establece la ley 24.452 son los cheques, estos dos tipos de cheques: cheque común y cheque de pago diferido. El cheque común es aquel que puede ser presentado al cobro en cualquier momento por parte del beneficiario. Y el cheque de pago diferido es aquel que se creó con el objetivo o con la finalidad de dejar sin efecto a los cheques postdatados, es decir, que pueden ser presentados al cobro en el momento que están precisamente determinados en ellos, y no pueden exceder de 360 días, ¿no? El caso del cheque común debe contener la fecha de creación y se pueden presentar al cobro hasta dentro de los 30 días de haber sido creado, en el caso de que la creación fuera en nuestro país, ¿no es cierto?, fuera creado en el ámbito del territorio nacional. Si es un cheque que fue creado en el extranjero, entonces el término es de 60 días. Fíjense, les querían leer, yo tengo la ley acá. El artículo 2 establece estos requisitos que yo les había mencionado. Fíjense, el cheque común debe contener la denominación cheque inserta en su texto. Lo mismo sucede con la letra de cambio y el pagaré, ¿no? Pero en el caso del cheque, la denominación cheque inserta en su texto en el idioma empleado para su redacción. Un número de orden impreso en el cuerpo del cheque, que es ese número que nosotros vemos que tiene al lado del banco girado, ¿no? La indicación del lugar y de la fecha de creación, el nombre de la entidad financiera girada
y el domicilio de pago, la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero expresada en letras y números, especificando la clase de moneda. Cuando la cantidad escrita en letras difiere de la de números, prevalece siempre la cantidad que está expresada en números, ¿no? Esto también está establecido de este modo. Y la firma del librador, ¿no? En este sentido, el banco también autoriza el uso de sistemas electrónicos de reproducción de firma o sus sustitutos para el libramiento de cheques. Vieron que por ahí incluso hay cheques que, por ejemplo, emiten las compañías aseguradoras, ciertos bancos, ciertas empresas que son muy grandes y que la firma es como que está escaneada, no es una firma hológrafa auténtica, porque bueno, evidentemente, de alguna manera la gran cantidad de movimiento que tienen estas empresas hace imposible que la persona que esté autorizada a la firma de esos documentos esté firmando todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se autoriza, en vez de la firma hológrafa original, la posibilidad de utilizar la firma escaneada, por ejemplo, u otro sistema electrónico, como dice la ley. Para tener el cheque, esto no les dije, hay una relación íntima, recuerden ustedes, y tiene que ver con lo que preguntaba recién hace un rato Mirta, el tema del contrato de cuenta corriente bancaria. Para poder emitir cheques se requiere haber celebrado un contrato de cuenta corriente bancaria con el banco girado, con la finalidad de que, bueno, evidentemente, sea a partir de esa existencia de la cuenta corriente la posibilidad de otorgar los formularios que son los formularios o las chequeras propiamente dichas, ¿no? Donde se emite la orden de pago. Porque una vez que se presente el cheque al cobro, en el momento oportuno, ese cheque se debita de la cuenta corriente bancaria. Acuérdense que la cuenta corriente bancaria era un contrato por medio del cual el banco ofrecía un servicio de registrar permanentemente, de manera continua, instantánea, todas las operaciones que se iban produciendo en el debe y en el haber de esa cuenta, ¿no? Llevar un registro de cada una de esas operaciones y tenerlas permanentemente a disposición del cliente para que éste sepa cuáles fueron los débitos y créditos que se fueron sucediendo continuamente, con lo cual se puede saber en cualquier momento y a través de cualquier medio, que hoy en día son muchos, porque puede ser el cajero automático, puede ser también a través de internet, entre otras cuestiones, el cliente sabe cuáles fueron los débitos y los créditos que se han producido en su cuenta corriente. Básicamente, una de esas registraciones que hace el banco tiene que ver con los servicios de cheque, ¿no? Pago de cheques cuando son presentados ante ese banco, que es el banco girado, por el tenedor legítimo de los mismos, ¿no? En caso de que exista una pérdida o sustracción de los cheques, se debe dar inmediato aviso al banco para que el banco no los pague. Esto a exclusiva responsabilidad de el titular de esa chequera. El cheque puede ser extendido a favor de una persona determinada, a favor de una persona determinada con cláusulas no a la orden y al portador. Por supuesto, circulará conforme lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Ya sea por simple endoso, ya sea por una cesión de créditos o por simple entrega. Depende de cada caso en particular, ¿no? Bien,
El endoso debe ser puro y simple. Toda condición al que se subordine el endoso se tendrá por no escrito, y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho anteriormente. Los títulos de crédito se caracterizan por no tener condición alguna. Por lo tanto, esta es una cuestión que también debe ser tenida presente. Se puede endosar el cheque. Aquel que tenga o que detente un cheque endosado será considerado titular legítimo del mismo. Presentación al... Bueno, como les decía, el cheque común es siempre pagadero a la vista, es decir, que el banco lo tiene que pagar, el banco girado lo tiene que hacer efectivo en el momento en el cual se presenta por parte del tenedor legítimo, y el banco lo debe pagar. Si no lo paga el banco por haber tenido orden de no pagar o porque no hay fondos suficientes, por ejemplo, en esos casos puntuales, el banco tiene la obligación de dejar una constancia, que suele ser un sello, donde se deja constancia de por qué no se pagó el día, y también la firma, la firma correspondiente del rechazo, y esto va a servir como un protesto, lo que vimos recién en cuanto al protesto en la letra de cambio y el pagaré. Por lo tanto, es lo que luego va a habilitar la posibilidad de realizar la demanda ejecutiva. Equivale al protesto. Ese sello que debe necesariamente poner el banco en el cheque una vez que es rechazado, donde expresa el motivo por el cual se rechaza, equivale al protesto. Por lo tanto, es la posibilidad, a partir de esa situación y del rechazo que realiza el banco de esa manera, existe la posibilidad de iniciar una demanda judicial, siendo el cheque un título ejecutivo. El banco de alguna manera no tiene obligación de control específico, pero sí, por ejemplo, deberá verificar si la firma del librador le corresponde, por lo menos en cuanto a los genéricos. Si es visiblemente falsificada, podrá rechazar el pago del cheque. Cuando tampoco tenga todos los requisitos legales, el banco podrá solicitar realizar el rechazo del pago, entre otras cuestiones, ¿no? En cuanto a las modalidades, perdón, el cheque de pago diferido, como ya les dije, tenía como finalidad básicamente evitar que funcione lo que se conocía como cheque postdatado. Por lo tanto, se otorga la posibilidad de emitir cheques donde se exprese el día en el cual el titular legitimado pueda percibir a través de la presentación del mismo en el banco, ¿no? Percibir o hacer efectivo el mismo. En cuanto a las modalidades, existe el cheque cruzado que yo les había mencionado. Esto está regulado en el 44 de la ley de cheques. Desde este punto de vista, el cheque cruzado, lo que si menciona una entidad bancaria o financiera, únicamente se puede cobrar, no en ventanilla, sino presentándolo en depósito en la entidad que está especificada o establecida en ese cruzamiento. Son dos líneas que se hacen arriba, en el costado izquierdo del cheque. Si no se pone ningún banco, se puede cobrar depositándolo en cualquier entidad bancaria. Ahora, si dentro de esas dos líneas se especifica una entidad,
se tiene que cobrar depositándolo en esa misma entidad. El cheque para acreditar en cuenta es otra de las modalidades. Solamente se puede cobrar depositando el cheque y una vez que se hagan los asientos en los libros que correspondan en los bancos. El cheque imputado es aquel en el cual se especifica también en un costadito del cheque cuál es el objetivo que tiene el cheque. En este caso hay un motivo, por ejemplo, para cancelar deuda por compra de vehículo tal, supongamos, ¿no? El cheque certificado, en este caso, el banco debe certificar el cheque a requerimiento del librador o cualquier portador. En ese caso, se especifica y garantiza que durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser de 5 días, el banco va a tener garantizado el depósito, el monto que deriva para el pago del cheque. Luego, transcurrido ese término de 5 días, esa garantía de la existencia del depósito deja de ser tal. Tengamos en cuenta también algo que ya ustedes han visto anteriormente, especialmente en el ámbito de las garantías. Todos los títulos de crédito pueden ser garantizados a través del aval. No es lo mismo el aval que la fianza, ¿no? Habrán visto ya en la unidad de garantías que la fianza es accesoria fundamentalmente, por lo tanto sigue la suerte de lo principal. En cambio, el aval es una garantía personal, pero es específicamente cambiaria. Se aplica en el ámbito del derecho cambiario, en el ámbito de los títulos de crédito. Se identifica porque dice aval por avalo o avalo a tal. Se puede avalar al librador, se puede avalar únicamente a un solo endosante o se puede avalar a todos, librador y endosantes. Este último caso es cuando no se expresa de manera puntual y precisa a quién se está avalando, ¿no? Por tanto, tengamos en cuenta que el aval entonces siempre es una garantía personal, pero que se aplica en el ámbito cambiario, en el ámbito de los títulos de crédito, y que no es accesorio, sino que es autónomo. Por lo tanto, si por alguna circunstancia el título de crédito que se está garantizando a través del aval es nulo porque no contiene todos los requisitos que están expresamente establecidos en la norma para que sea válido como título de crédito, el aval seguirá subsistiendo. Esto a diferencia de lo que ocurre con la fianza, que también es una garantía personal, pero recuerden ustedes, tiene un carácter accesorio, es decir, que si la obligación principal era nula o de cumplimiento imposible, por esa circunstancia de ser accesoria, la fianza tampoco sería exigible. No pasa lo mismo con el aval. El plazo de prescripción para reclamar el cheque es de 1 año, una vez que vencen los 30 días para ser presentados, ¿no? Ese es el término que está establecido, ¿no? Para poder accionar en contra de, por ejemplo, la falta de pago de un cheque, cuando el cheque es rechazado, ¿no?
dos o tres cositas referidas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Volviendo un poco para atrás, fíjense que en la ley 5.965 del 63, la de letra de cambio y pagaré, el artículo primero establece lo que debe contener la letra de cambio como requisitos esenciales. Si falta alguno de esos requisitos, el título de crédito no es letra de cambio. Con que falte uno solo no es letra de cambio. En cuanto al endoso, tengan en cuenta, y no se los dije, el endoso es puro y simple y no se puede realizar un endoso condicional sujeto a algún tipo de condición. En ese caso, esa condición se entiende por no escrita. El endoso debe ser completo y transmite todos los derechos que derivan del título que se está endosando, ¿no? El pagaré está regulado dentro de esta misma norma y también se establecen los elementos que debe contener el pagaré en el artículo 101. Sin alguno de esos elementos, el pagaré no se considera como tal. En lo demás, se remite directamente a todo lo establecido en la ley en la parte que corresponde a la regulación legal de la letra de cambio, ¿no? Se le aplica subsidiariamente todo lo dispuesto para la letra de cambio al pagaré. Bueno, esto es un panorama genérico de los puntos más trascendentes que tienen que ver con esta unidad. La semana que viene, si ustedes quieren primero les recomiendo que también asistan en todo caso al lunes a la clase de la doctora Florencia Bolero. Y si no, el viernes que viene, si tienen alguna duda, algún tema puntual que les parezca que tengamos que desarrollar un poquito más, lo hacemos sin ningún inconveniente, ¿no? También tengan en cuenta de algún otro tema que puedan tener alguna duda o inquietud para poder conversarlo la última clase que sería el viernes de la semana que viene. O le preguntan también al doctor Rienzi, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, espero que hoy discúlpenme porque estoy bastante congestionado y bueno, estoy medio complicado. Me molesta un poco la garganta, así que hoy es un día medio difícil. Espero que les haya servido. Sí, sí, sí. Es la época. Aparte yo soy alérgico, en esta época siempre pasa lo mismo. Bueno, muy bien, les agradezco. No, Profe, gracias. una última pregunta. Sí, Conrado, ¿cómo Con no? respecto a la instancia oral, ¿se sabe cuántas preguntas son y eso o no? No, ¿O no, cómo es la no, modalidad? ¿Es a bolillero? no, a ver, nosotros lo que vamos a hacer en el examen final, en los dos exámenes que son ahora en diciembre, son las 25 preguntas, los que saquen 6 o más van a pasar una instancia oral que les hará algunas preguntitas y nada más que eso, ¿no? O sea,
verificar que saben fundamentar más que nada, porque en el examen del multiple choice eso no se puede hacer. claro. Entonces la idea es eso, saber que realmente saben pensar, que conocen la institución que se pregunta, el contrato del cual se habla o lo que fuere, ¿no? Que tengan el fundamento para validar las respuestas que sí hicieron en el ámbito del multiple choice. Listo. Muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Gracias, profesor, por el esfuerzo. Que siga bien. Gracias a ustedes, que anden bien, buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao. No, profe. Chao, hasta Nos luego. vemos, profe.